presenta el programa radial Jesús es amor. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000 cantares sin cordiales. Este programa es conducido por hermana Roxana Kirby. Escucha a continuación Palabra de Dios. Bienvenidos al programa radial Jesús es amor. Bienvenidos a cada uno de los que esta mañana se toman el tiempo para sintonizarnos. Es un privilegio para mí poder traer una porción de la palabra, agradeciéndole a Dios en primer lugar y Radio Maranata por permitirnos estar en sintonía con cada uno de ustedes. En esta mañana te invito que si tienes una Biblia en mano, vamos a estar leyendo el Evangelio de Mateo 26, del 36 al 46. Y la palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo nos dice. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oremos por esta palabra. Padre amado, en esta hora te damos gloria, te damos honra, Señor. Gracias por permitirnos abrir nuestros ojos en esta mañana, Padre amado. Gracias por la oportunidad que se nos da. Gracias, Señor, no tenemos cómo pagarte todo ese amor, esa misericordia que tú tienes para cada uno de nosotros, ese cuidado que tú nos das, Señor. Padre amado, sé tú hablando por medio de mi boca, porque yo sé y reconozco que solo instrumento tuyo soy, Señor. Sin ti nada podemos hacer, Padre amado. Así también echamos fuera toda obra del enemigo que quiere interferir en esta hora, pues también sabemos y reconocemos que ya fue vencido en la cruz del Calvario. A ti, el gran yo soy, sea la gloria y sea la honra por los siglos de los siglos. Mis amados, vemos en esta historia cómo Jesús se va a orar al Getsemaní, cómo Jesús lleva a sus discípulos a ese lugar para que le ayuden a velar y a orar también, porque como dice su palabra, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fueron todos los discípulos, pero los que le acompañaron a él más adentro del huerto fueron esos tres discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Estos tres discípulos que eran los únicos a los que le permitían acompañarlo en momentos muy exclusivos y privados en lo que fue su ministerio. Ese Getsemaní
que significa mucho. Hay mucho significado en ese lugar que él escogió para ir a orar. Era un lugar donde siempre oraba, porque la palabra Getsemaní viene de el origen arameo que significa la prensa de aceite. Históricamente hace referencia a un huerto de olivos ubicado a las faldas del Monte de los Olivos en Jerusalén, donde se prensaban las aceitunas para extraer el aceite. Aquel aceite puro y verdadero, el mejor aceite. Ese era ese lugar que Jesús escogió para estar orando, máximo en esos momentos de angustia, de tristeza, porque él perfectamente sabía lo que se le venía. Él sabía que en unas pocas horas iba a ser entregado para que lo crucificaran. Este lugar espiritualmente, ese término tiene una enorme carga simbólica y se asocia con tres aspectos claves. ¿Qué es el lugar de sufrimiento de Jesús? Es la agonía que pasó y la rendición. Y estamos aprendiendo un poco de lo que significa esta palabra Getsemaní, que fue el jardín donde Jesús se retiró a orar la noche antes de su crucifixión. Ese lugar de sufrimiento donde pasó toda la noche orando al Padre, rindiéndose a Él, porque así como Jesús, 100% Dios, pero también 100% hombre. Y aquí en este lugar estaba siendo 100% hombre, sintiendo ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, así como tú y yo la sentimos. Esa agonía, porque como estamos leyendo aquí en los evangelios, se describe que su angustia fue tan profunda que sudó como grandes gotas de sangre mientras oraba. Y esa rendición que representa el momento en que Jesús somete su voluntad humana a la voluntad divina, es decir, Él dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, enfrentando la enorme presión de la cruz de forma análoga a una aceituna que es oprimida en el lagar para extraer el aceite más puro. Eso significa este lugar del Getsemaní, ese lugar que fue escogido por Jesús para ir a orar en esa agonía, llevando solamente a esos 3 discípulos al lugar más adentro, a Pedro, a Juan y a Santiago. Él estaba angustiado, estaba triste. Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Él necesitaba ese apoyo de esos discípulos. En ese momento, él necesitaba que oraran y velaran con él, porque él tenía esa angustia. Él sabía lo que le esperaba y no era fácil. No era fácil lo que venía para Jesús. Pero no porque a él lo obligaran o porque el enemigo ya se iba a salir con victoria, no. Jesús lo hizo porque él lo decidió así. Él quiso entregar su vida en aquel momento para que de esta manera tú y yo tuviéramos el perdón de nuestros pecados. A él no lo obligaron, a él se dio por sí mismo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. En ese momento él se sentía angustiado, afligido, asustado. Pero él le decía al Padre, no se haga lo que yo quiero, lo que esta carne quiere, no, sino que se haga tu voluntad divina, lo que tú quieras, mi Padre celestial. Dice que vino luego a sus discípulos, los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velar y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil.
Mis amados, cuando nosotros dejamos de tener esa comunicación con Dios, ahí estamos en problemas. Ahí se nos hace más difícil, porque ya nuestro espíritu está perdiendo de la oración, de esa comunión con Él, de estar escuchando las instrucciones, estar siendo dirigidos por el Padre Todopoderoso que nos ama y que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso la importancia de estar en contacto siempre con Él. ¿Y cómo es ese contacto? Orando y velando a todo tiempo, porque claramente Jesús le decía aquí a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Porque cuando dejamos de buscar de Dios, vamos a dejar de importarnos lo que es lo correcto. Y vamos a ser más atacados por el enemigo. Y recordemos, como aquí mismo nos dice, la carne es débil. Entonces vamos a caer en el pecado. Vamos a entrar en el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque nos alejamos de la mano de Dios, nos alejamos de su cobertura. Y si dejamos de tener esa comunicación, ya no nos va a importar si es pecado o no. Ya no nos va a importar lo que es bueno y malo. Por eso la importancia de la oración, de estar en esa comunicación con el Todopoderoso, porque de esa manera Él nos instruye, Él nos enseña. Y vamos aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo. No dejemos de orar y velar a todo tiempo. Porque como bien dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando oramos, estamos alimentando nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, que es lo más importante. Nos estamos nutriendo cada día. Y estamos bajo ese temor de Dios. Y el temor no significa que tengamos miedo a Dios, sino es un respeto. Y cuando nosotros tenemos ese respeto a Él, vamos a pensar 2 veces las cosas para cometer pecado. Es cierto, nadie es perfecto. Pero cuando estamos nosotros buscando de su presencia, tenemos más cuidado cuando hacemos las cosas, de tomar las decisiones, para tomar las decisiones correctas. Porque estamos bajo su cobertura y conocemos lo bueno y lo malo. Y tenemos ese respeto al Señor y nosotros decimos: no, ese camino está erróneo, no puedo ir por ahí, tengo que ir por el camino correcto. Mas cuando nosotros nos descuidamos, ya no nos va a importar caminar en el camino incorrecto. ¿Por qué? Porque la carne es débil, es más fácil de engañar. Pero cuando estamos en el Espíritu, podemos ver mejor las cosas, podemos entender mejor las cosas. Otra vez dice, fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, así que yo la beba, hágase tu voluntad. Jesús estaba triste, estaba con mucho miedo, pero sin embargo, cuando hablaba con su padre, le decía: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú has decidido. Y así nosotros muchas veces tenemos miedo de hacer las cosas, miedo de seguir adelante. Pero tenemos que hacerlo si Dios así nos lo ha mandado. Porque Dios conoce lo mejor. Él sabe lo mejor para nosotros. Así como en ese momento Jesús estaba afligido. Porque así como nosotros, Él también lo sentía. Porque era 100% hombre. Y Él podía sentir el miedo, el temor.
Pero eso no lo detuvo a que se hiciera la voluntad del Padre. Por amor a ti, por amor a mí, a Él no le importó dar la vida por nosotros, porque de esta manera nosotros podemos tener el derecho a la vida eterna. Así de inmenso es el amor y la misericordia que Él tiene para cada uno de nosotros, no importando quiénes seamos. Pero cuando nosotros aprendemos a conocerle, cuando nosotros nos arrepentimos de lo malo que hemos hecho, de nuestras faltas, de nuestros pecados, Él está ahí para nosotros, para recibirnos, para instruirnos, para enseñarnos el camino correcto, el camino a la vida eterna. Es por esto que Él decidió dar su vida por nosotros. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Aquellos 3 discípulos no pudieron estar orando y velando. Estaban cansados. El sueño los dominó y se durmieron. Jesús prácticamente se quedó solo en esa agonía que tenía. Porque los 3 discípulos, quienes lo acompañaron, no aguantaron el sueño. ¿Y a cuántos de nosotros nos pasa así? Que nos debilitamos y nos dormimos. Pero esto no significa que ya Jesús nos va a rechazar, que Jesús va a dejar de querernos, de que Jesús va a dejar de enseñarnos. No. Aquí vemos como a los 3 discípulos volvió nuevamente y los halló durmiendo. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Pero sin embargo después vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre entregado en manos de pecadores. Porque Él sabía que ya la hora se acercaba. El que lo iba a entregar ya iba de camino a ese lugar. Porque bien sabía Judas dónde encontrarlo, porque ese era el lugar donde ellos iban a orar siempre. Al Getsemaní, a ese lugar que tiene tanto significado, como es la prensa de aceite, como es llamado en arameo. Ahí donde prensaban las aceitunas para que saliera el mejor aceite, el aceite de primera calidad. A veces nosotros tenemos que pasar por circunstancias difíciles, por esas pruebas. Pero ¿por qué? A veces decimos: ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque quiere sacar el mejor aceite, el aceite de primera calidad. Y es por eso que a veces tenemos que pasar esas pruebas difíciles, porque tenemos que ser nosotros procesados para de esta manera dar lo mejor después. Salir de primera calidad como ese aceite. Ahí donde Jesús, hecho hombre, fue procesado también. Ese era un proceso que Él pasó antes de que fuera entregado, porque Él bien sabía lo que le esperaba. Él sabía que iba a ser entregado para luego ser crucificado. Solo imaginemos cómo Él se sentía. ¿Cómo puedes imaginarte tú o yo sabiendo que pronto me van a entregar? Para ser muerto en una cruz. Pero a Él no le importó hacerlo por ese amor inmenso hacia nosotros. Es por eso que nosotros no podemos darle la espalda. Debemos de seguir buscando todo el tiempo, a cada momento de su presencia. Porque Él es el único que puede ayudarnos a llegar a la vida eterna. Él es el camino, la verdad, es la puerta.
Él es el único que puede hacerlo. Nadie más que Él. Por eso debemos de seguir buscando, aprendiendo más de Él, de la vida espiritual. Llenarnos más en nuestra vida espiritual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Orando y velando a todo tiempo. No desmayar. Estamos viviendo esos tiempos difíciles. Tiempos donde muchos están siendo engañados, porque la misma palabra lo dice. En los últimos tiempos habrá profetas que no vienen de Dios. Por eso es lo importante de llenarnos de su presencia, para que de esta manera no podamos ser engañados por esos falsos profetas. Es importante leer las escrituras, estar en comunicación con Dios a todo momento. Él dejó las instrucciones. Aquí tenemos las instrucciones a seguir, lo que debemos de hacer. Vemos como a Él no le importó entregar su vida, porque Él fue entregado. Porque pocas horas después de Él estar en esa agonía, dice que derramó gotas de sangre. Sudó gotas de sangre. Y eso pasa cuando estás afligido, cuando estás muy asustado. Pero sin embargo a Él no le importó hacerlo. Debemos seguir adelante, firmes, buscando más de Él. Él fue entregado. A Él lo golpearon, a Él lo abofetaron. A Él lo crucificaron. Él sufrió mucho en ese proceso. Pero lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Sigamos adelante. No podemos echarnos para atrás. Todo lo que está escrito se está cumpliendo al pie de la letra. Estamos viviendo esos últimos tiempos, los tiempos difíciles. Pero con la ayuda de Dios vamos a seguir adelante. No descuidemos nuestra vida espiritual. Sigamos fortaleciéndonos, aprendiendo cada día más de Él. Es por eso lo importante de la oración, estar en comunicación con el Padre, para que de esta manera nos siga instruyendo, nos siga enseñando. Sigamos ese camino correcto, porque Jesús es el camino a la vida eterna. Así como instruyó a sus discípulos, así como les enseñó hasta el último momento, de esa misma manera Él lo hace con nosotros. Vemos que estos 3 discípulos estaban cansados y que se durmieron. Pero Jesús no se enojó con ellos, mas los dejó descansar, porque sabía que venían días difíciles. Venían tiempos muy difíciles, porque cuando a Él lo crucificaron, sus discípulos también sufrieron, tuvieron que esconderse, tuvieron miedo. Mas sin embargo, lo mejor de todo es que quizá el enemigo pensó que ya había vencido, pero no. Jesús se había entregado por Él mismo.
Y luego la buena noticia que al tercer día Él resucitó. Él se levantó de aquella tumba porque lo hizo por ti y para mí. De esa manera nosotros tenemos el derecho a la vida eterna, al perdón de nuestros pecados. Y nunca es tarde. Porque nadie es perfecto, todos nos equivocamos, pero Dios está ahí para nosotros cuando nosotros queremos buscar de Él. Él nunca nos va a rechazar si nosotros nos arrepentimos de corazón. Él está ahí esperándonos con los brazos abiertos. Estemos siempre velando y orando a todo tiempo, llenándonos más en nuestra vida espiritual. Muchos se están dando por vencidos, muchos le están dando la espalda. Muchos se cansaron ya de orar, de velar. Pero hoy te digo, no te canses de hacerlo. No te canses de buscar del único que puede ayudarnos, del que te ama, del que siempre va a estar ahí para ti, para mí. No podemos cansarnos de hacerlo. Debemos de seguir adelante buscando de su presencia. Hoy muchos se están alejando de las iglesias. Y este es el tiempo donde deberían de estar más llenas, pero sin embargo, es un tiempo donde se están quedando cada día más vacías. Debemos de seguir adelante, debemos estar firmes, debemos estar fuertes en el espíritu, buscando más de Él. No podemos darle la espalda al que dio la vida por nosotros. Sigamos adelante. Busquemos más de su ayuda, de su presencia. Y si tú aún no le conoces, nunca es tarde. Pídele que perdone tus faltas y que escriba tu nombre en el libro de la vida para que de esta manera tú también puedas tener el derecho a la vida eterna. Y sigue ese camino correcto y la luz que se llama Jesucristo. Porque Él es el único que puede llevarnos a la vida eterna en la puerta. Sigamos adelante buscando más de Él, llenándonos más de su presencia. No desmayemos, pueblo de Dios. Yo sé, a veces nos sentimos cansados, sentimos que ya no podemos, pero tenemos que levantarnos y agarrar fuerzas nuevas. Orando y velando a todo tiempo, pidiéndole a Él que nos dé esa fortaleza, esas nuevas fuerzas para seguir adelante, para seguir buscando de su presencia. No nos demos por vencido, ya falta poco. El tiempo se acerca. Porque como bien dice su palabra, todo lo que está escrito se cumplirá al pie de la letra. Y nosotros estamos viendo eso. Nosotros estamos siendo testigos de todo lo que está escrito se está cumpliendo al pie de la letra. También no tenemos que tener miedo, sino sentirnos felices porque somos testigos de todo lo que está escrito. Porque bajo su cobertura somos más que vencedores. No te salgas de la cobertura del Todopoderoso, porque si no, entonces no vamos a poder obtener la victoria. Pero si estamos bajo su cobertura, victoriosos somos ya, porque Él pelea por ti y por mí. Padre amado, en esta hora te damos gloria, te damos honra. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque a ti no te importó dar tu vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados y que de esta manera tengamos la vida eterna. Señor, te pido por la paz de tu pueblo de Israel y por todas las naciones, por todas las necesidades, Señor, de los que todos tienen, Padre, por los enfermos, por los niños. Ayúdanos, Señor, a seguir buscándote más.
Ayúdanos, danos fuerzas nuevas, Señor, para seguir adelante. A que estemos orando y velando a todo tiempo, como tú se los enseñabas a tus discípulos, Señor. A ti sea la gloria y la honra, el gran yo soy. Pueblo de Dios, Dios los bendiga y sigamos adelante. Amén y amén. El Ministerio Evangelístico Jesús es Amor presentó el programa radial Jesús es Amor. Escúchenos en este mismo horario y por esta emisora. Para oración y apoyo espiritual puede comunicarse al teléfono 678-848-8090.